Bueno, mi querido Toño, no me he olvidado de ti y veo que andas ocupado también. Qué movidito ha estado el programa. Mi querido Toño, te saludo allá en Kansas City, Missouri. Sí, una situación muy interesante la que ocurre aquí en Sin Censura, muchas declaraciones extremadamente fuertes, querido Vicente. Y te saludo con mucho gusto desde aquí, desde el medio oeste de la Unión Americana. Mira, yo quería tal vez cerrar este espacio dándote también mi comentario sobre lo que creo que está ocurriendo con esta controversia sobre la Guardia Nacional. Yo lo que creo es que no se dimensiona la crisis de inseguridad que vive México. Me parece que es hasta discriminatorio que se minimice y se plantee que no es necesario que se tomen medidas extremas para enfrentar una situación muy seria, una situación que es de hecho aterradora. Además de cómo es evidente que la oposición, con cualquier otro gobierno de derecha, estaría celebrando con bombo y platillo y hasta llamándole una decisión histórica que la Guardia Nacional, uno, exista y dos, se incorpore a la Sedena. Pero como se trata de López Obrador, bueno, pues ahí están desgarrándose las vestiduras, desde los Diego Lunas hasta los Lorets y etcétera. Y siento mucho hacer este comparativo, pero luego de los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York, se hicieron una serie de cambios en las políticas de seguridad nacional aquí en Estados Unidos. Bueno, hasta se crearon nuevas agencias del orden, como precisamente el Departamento de Seguridad Nacional. Antes del llamado 911, la seguridad en los aeropuertos era muy distinta a la de ahora a nivel mundial. Y aunque sí existen críticos todavía a las políticas aeroportuarias, la verdad es que casi ya nadie cuestiona al gobierno de Estados Unidos por estas acciones debido a la terrible crisis que precisamente se enfrentó aquí en Estados Unidos de seguridad en ese momento, pues vamos, del atentado a las Torres Gemelas. Y una vez más, voy a ofrecer disculpas por comparar esto, pero en los atentados del 11 de septiembre perdieron la vida aproximadamente 3,000 personas. Mientras que desde que Felipe Calderón abrió las puertas del infierno con una supuesta guerra contra el crimen, se habla de hasta cientos de miles de fallecidos y ni se diga de los desaparecidos. Una terrible crisis humanitaria. De hecho, en una mañanera, Vicente, el presidente López Obrador informó que en el sexenio de Calderón se dispararon los homicidios de 60,000 con Fox a 120,000 con él y que en el de Peña ocurrieron 150,000, 156,000 cuando con él van aproximadamente 120,000. Yo siempre pregunto esto, ¿con qué cara nos dicen ahora que es autoritarismo que la Guardia Nacional pase a ser administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional? Desde el extranjero es o ignorancia o discriminación, mientras que en México los que lo señalan, considero, o están sacando raja política o viven en la absoluta neurosis de no darse cuenta de lo obvio. Vicente, tú y yo, en un principio, hace muchos años, nos opusimos a que continuaran las botas en las calles, pero después, al analizar a fondo esta situación, al ver cómo verdaderamente están las cosas, nos convencimos que es una medida absolutamente necesaria para enfrentar el crimen ante la infiltración de los delincuentes en las esferas gubernamentales. Cuando tú y yo nos opusimos hace ya muchos años, todavía no detenían a García Luna aquí en Estados Unidos. Eran secretos a voces, pero todavía no se comprobaba esta infiltración del crimen en el gobierno. Todavía no se daba a conocer en un juicio aquí en Estados Unidos, el de Joaquín Luis Guzmán Loera, que Peña Nieto recibió un soborno millonario del crimen organizado. Eso se dio a conocer hasta el juicio. Y el planteamiento de que la Guardia Nacional sea administrada por el ejército, insisto, lleva ya años. ¿Por qué hasta ahora se oponen desde los Lorets hasta los Diego Luna? ¿Por qué hasta ahora están con este tipo de campañitas? Yo creo que el activismo debe ser de años. Y cuestiono con esto, ya cierro. ¿A qué le tienen miedo? Dicen que es riesgoso que el ejército administre la Fuerza Federal del Orden. Dicen que un político sin escrúpulos podría en un futuro utilizar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Pero ya lo han hecho. ¿Que ya se nos olvidó el 68? ¿Que ya se nos olvidaron las masacres en todo el periodo neoliberal a manos de los soldados? ¿Que ya se nos olvidó la violación de la anciana indígena Ernestina Asensio en tiempos de Calderón? Que este cabrón, aparte de todo, dijo que se había muerto de una gastritis, imagínense, con la Guardia Nacional administrada por la Sedena o no, si llega un presidente sin escrúpulos, de todos modos va a usar a las Fuerzas Armadas. Mejor que ahora esas Fuerzas Armadas apoyen al pueblo en una situación sumamente terrible como es la que vive México en estos momentos por la violencia. Eso creo que es lo que debe de ocurrir en estos momentos, Vicente, pero esa es solo mi opinión. Y para cerrar nada más, dar mi opinión, que no es lo mismo tener las botas en las calles con Calderón, con Peña Nieto,
que con Andrés Manuel López Obrador. Aquí, en este debate, es mi opinión, es mi opinión, es importantísima la autoridad moral. La autoridad moral para no pasar injusticias y para entender que las cosas están cambiando en nuestro México lindo y querido. Oye, Vicente, tú antes criticabas a Calderón porque sacó a los militares a las calles, sí, pero este cabrón, en mi opinión, es un criminal por acción, por omisión o por relación con las chingaderas que estaba haciendo Genaro García Luna. Oye, que Peña Nieto, se los explico, el imperio de corrupción con Peña Nieto. Y si en determinado momento debo de decir, me equivoqué, si eran necesarias las botas en las calles, yo no tengo miedo en decirlo. La diferencia, creo, insisto, no es en uno, sino en el que está al mando, al cargo. No es lo mismo, ni es igual el comandante Borolas, el sinvergüenza de Peña Nieto, que Andrés Manuel López Obrador. Y para hacer